Y creo que es importante escuchar porque, primero, que es parte de nuestra tarea en rigor, en términos periodísticos, y segundo, aporta elementos como para contrastar con el relato que se hace en la denuncia y nos puede clarificar un poco el panorama. Hay abogados que sostienen, recuerdo que hablábamos con José Casañas Levy al aire, que la medida de prisión para la docente o la coordinadora no era, decía él, una medida ajustada a derecho, que fue un exceso por parte del Ministerio Público que se basó más que nada en la presión social que se tenía en ese momento y que era terrible. Y creo que todos tuvimos la misma lectura en el sentido de que había una presión tan fuerte que difícilmente, uno a veces ya tiene el tino de decir, y aquí difícilmente le van a dar una medida menos gravosa, por la temperatura de ese momento, lastimosamente, ¿verdad? Claro. Pero todos sabemos que así ocurre. Escuchemos esta primera parte. La pregunta es, ¿cuándo se entera ella de esta situación? ¿Cómo toma conocimiento? ¿Y de qué toma conocimiento? ¿De un caso supuestamente de abuso o toma conocimiento de una denuncia de bullying? ¿Y cómo a partir de ese momento empieza a observar al chico en aula? Primera parte. Los padres se acercan a la dirección y después ellos me comentan a mí. ¿Eso fue ese mismo día o fue al día siguiente? El día siguiente. ¿A qué hora aproximadamente el día siguiente? En el transcurso de la mañana. O sea, hora precisa no te puedo decir porque estaba desarrollando clases. Pero el chico no había ido a clases ese día. No, ya no asistió a clases. Y te llaman de la dirección y ¿qué te dicen? Me comentan que los padres vinieron a acercarse, a comentar eso y que claro, que el colegio conversó abiertamente con los padres y que se dispuso para colaborar en lo que sea necesario. Porque ellos hablan, Olga, de un primer episodio que supuestamente se dio un mes antes y que ellos estaban aguardando un informe de ese primer episodio, que no fue ya propiamente el caso de abuso que posteriormente denunciaron, sino que habría sido un caso de bullying o algo parecido. Y que ese episodio supuestamente vos ya conocías con antelación. La madre sí, como toda madre, ¿verdad? Me cuenta una situación particular que vino escuchando, ¿verdad? Que fue recabando información y, claro, me comenta, me llama, me dice, esto está sucediendo. Y yo, por supuesto, le digo, claro, señora, muchas gracias por la información. Y yo comunico a las autoridades pertinentes en ese mismo momento. Yo llamo, informo y le devuelvo la llamada a la señora diciéndole, señora, yo ya esto comuniqué, ahora vamos a empezar a investigar para poder, claro, tomar eso y poder saber qué exactamente sucedió. ¿Qué fue lo que hiciste? Si la comunicación fue formal, si enviaste un correo, si fue una comunicación telefónica a tus superiores, fue una charla en un consejo de docentes. ¿Cómo fue esa comunicación? No, yo le hago como te mencioné, le llamé a la coordinadora vía telefónica y le mencioné lo que la madre me había comentado. Y una vez comunicado, ¿verdad?, era investigar, como yo te había dicho, investigar, corroborar si coinciden los horarios de algún receso con niños más grandes, si es que pudo haber esa interactuar entre ellos, si podían ingresar al lugar donde ellos estaban, ¿verdad? Que ninguna profe pudo ver que haya pasado eso, ¿verdad? Que haya sucedido eso o que algún niño grande se haya acercado al área de juego donde estaban los más grandes, ¿verdad? Y observar los recesos, cómo interactuaba el niño con los otros, cuál era su juego, ¿verdad? Estar pendiente de eso, ¿verdad? Claro, y conversar, tratar de conversar espontáneamente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo realmente pasó entre la primera denuncia que se hace, que es esta que estás mencionando, de un supuesto caso de juguetes que se enterraron y demás, hasta el episodio del supuesto abuso? ¿Cuánto tiempo de clases verdaderamente pasó? Y habrán pasado 3 semanas, más o menos. 3 semanas, porque antes que sea un mes.
¿Y de quién dependía que esté listo el informe como para entregar a los padres? Se hace verbalmente, o sea, se les iba a convocar a una reunión y comentar eso, ¿verdad? Y claro, después se escribe, ¿verdad? O sea que... La comunicación final, ¿cuál iba a ser? ¿Cuál fue la conclusión de ustedes después de hacer esa observación? Y, o sea, como el niño se ausentó a vuelta de Semana Santa, era como que seguíamos observando, ¿verdad? Y comunicarle a los padres que hasta el momento no habíamos observado, ¿cómo decirte? Lo que ellos decían, ¿verdad? Pero que nosotros teníamos mucho más, le teníamos mucho más cerca al niño, ¿verdad? Más de lo común para detectar si había alguien que se le acercaba o que con quien quería hablar con él, que sea mucho más grande, ¿verdad? De hecho penal, las conductas son personales. Totalmente. No se comparten conductas. Uno asume una responsabilidad y sobre esa responsabilidad responde ante la justicia. Ella dice, la mamá le cuenta, ella de inmediato comunica a la coordinadora. Sí. Y ahí incorpora un elemento. Después de cortar la comunicación con la coordinadora, le vuelve a llamar a la mamá y le dice, ya puse en conocimiento de mis superiores. Y a partir de ahí inicia un proceso de observación para posteriormente informar a los padres. Pasan 3 semanas. Y ella dice que en ese proceso de observación no había notado que se dé ninguno de los presupuestos que mencionaba la mamá, que decía que supuestamente había un hostigamiento, que supuestamente había una cuestión de juguetes de por medio, de bullying, que los niños mayores compartían con los menores, y conversó con otros docentes y que ninguno de los otros docentes había referido que algo así haya ocurrido. O sea, ella va delimitando su rol respecto a lo que ella podía eventualmente hacer como docente, que tiene un campo limitado de acción que es de observación en aula, cercanía y conversación con el chico. Y ahí es donde va la siguiente pregunta. ¿Tuviste la ocasión de observar algo anormal en el desarrollo de conducta del chico o no a partir de la denuncia de la mamá? Porque el docente ve señales. Claro, conoce a sus alumnos. Conoce y puede intuir algunas cosas. Totalmente. En los casos de abuso de niños, una de las personas más recurridas es el docente o la docente. Por eso que en este tiempo de pandemia bajó el nivel de las denuncias de abuso sexual, no porque no ocurriera, sino como los niños dejaron de ir a la escuela, una fuente era los docentes, así como es el centro de salud, ¿verdad? Pero hasta acá entonces es importante la observación del docente. Pero hasta acá la conversación gira en torno al escenario previo al día 26 de abril, por lo que entiendo. Claro, Exacto. caso de bullying nada más. Hasta ahora estábamos en el caso de bullying y yo por lo que escucho hasta ahora entiendo o intento entender por qué el colegio no activa el protocolo de comunicación, porque para ellos hasta acá el hecho denunciado por la mamá no existía. Un abuso no existió. No Hasta ahí. había acoso escolar. Y el acoso estaba en investigación interna. Claro, hay que tener en cuenta que según el relato de la madre, el hecho ocurre en un lugar donde es muy difícil la supervisión de un adulto, salvo que haya un hombre cuidando el acceso, se da en el baño. Pero después de Pero ese ya es el abuso. Claro, pero por eso digo, porque la docente dice, yo en todo momento lo seguía, lo observaba, medía. No puede ser en todo momento si esto se da en el baño. En el baño no pudo haber estado la Claro, docente. pero hasta este momento, hasta el relato de la docente, no existía todavía la denuncia de la mamá de un caso de abuso. De abuso, sí. Claro, este primer momento es del caso de bullying. Sí. Sí. Exacto. ¿Verdad? Esa observación previa que hace la madre de que el niño va llegando con la ropa sucia y eso le empieza a llamar la atención y ella comunica al colegio de esa situación. ¿Qué observa la docente? ¿Qué vio del chico? Segunda parte de la nota. Fue un día normal de clase, donde el transcurso fue normal, las clases se desarrollaban sin ningún problema.
en los momentos de recreo, o sea, de comida, de alimentación, fue normal. Nada que pueda decir que había algo que estaba llamativo, ¿verdad? Y siempre conversando con él, ¿verdad? Dibujando. Hubo un espacio donde estuvo dibujando, me contaba y que jugaba y cosas así. Y bueno, la despedida como siempre, la salida, ¿verdad? Chao, nos vemos, o sea, abrazos y acompañar, ¿verdad? Para que le puedan acercar hasta el auto, ¿verdad? ¿Algo te llamó la atención en ese momento? Absolutamente nada, porque él estaba jugando con los compañeritos, ¿verdad? Como todos esperando la hora que le vengan a buscar. ¿Notaste que haya estado, no sé, desaliñado, que haya estado caminando errante, como describía la mamá? ¿Notaste algo parecido a lo que se relató? Normal, todo normal, como cualquier día de clase. O sea, normal, caminando, agarró la mochila, se fue a la fila, sin problema, nada que esté fuera de lo normal. Esta observación de la docente es súper importante. ¿Por qué? Porque la mamá dice que cuando le ve al chico ir hasta el vehículo, ya la había visto de una manera que era absolutamente anormal. Desaliñado y caminando errante. Sin embargo, la docente dice que le observó hasta segundos antes de entregarle al chico a la mamá, y el chico, dice ella, estaba absolutamente normal. Normal, según ella normal. Y ella le vio jugando con sus compañeros, Sí. haciendo los deberes, las tareas. El relato que ella ya hace en este momento tiene que ver con el día en el que supuestamente sucedió el abuso. Porque uno se hacía la imagen cuando escuchaba aquella denuncia inicial de la madre en esa conferencia de prensa, de que cómo no pudo haber notado la docente que el niño ya estaba afectado emocionalmente e incluso tendría que haber estado desaliñado. Digo, nos imaginábamos, porque la mamá dice que ocurrió el hecho y que luego siguió estando en aula hasta el horario de salida. Exacto. ¿Les parece la tercera y última parte de este extracto que hicimos de la conversación? Ella habla de la experiencia por la que le tocó pasar, a pesar de haberse puesto, dice, a disposición. Recalca que nunca se ocultó por parte de ella absolutamente nada y que su observación fue permanente para tratar de entender qué pasó con el niño, según se había denunciado por parte de la madre. Veamos. Yo siento que hay muchas cosas que se obraron injustamente para conmigo. Yo me fui voluntariamente a contar lo que yo sabía y lo que podía ayudar. Y ya, o sea, después, estando ahí, me encerraron en una pieza con la fiscala y me empezaron a hacer preguntas y era acusando, ¿verdad? Y de repente dicen, no, paren, o sea, esto acá, venga, les vamos a leer la orden, ustedes quedan detenidas. Y era, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Traigan sus celulares, pero necesitamos llamar, queremos hablar con nuestra familia. No, ¿verdad? Y era una situación de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me van a detener si yo estoy ayudando? O sea, si yo quiero ayudar. El día de mañana cualquier docente, y creo que todos los docentes hoy en día van a estar con el mismo miedo que yo, ¿verdad? Que te van a llamar para pedirte ayuda y después se van a dar la vuelta y te van a encerrar. ¿Cómo pueden explicar eso? O sea, ¿cómo vos te vas a sentir si a vos te dicen, vení acá, vení a ayudarme, vas a contar, vas a saber para esclarecer, y después no, vos te vas a seguir presa y vos vas a te quedas en la cárcel? Es mucha impotencia, es mucho dolor, porque yo también soy mamá, yo también sentí ese dolor y
y dejé, ese día ni siquiera yo me despedí de mi hijo, no me despedí de mi familia pensando que yo iba a volver a mi casa. Yo no volví. ¿Y cómo vos le explicás a un niño de 5 años que se fue su mamá a la cárcel por una injusticia? ¿Cómo vos le vas a hacer entender de que se le está culpando de algo que no hay razón? O sea, que la mamá quiso ayudar, pero no sé cómo explicarte. Es muy doloroso porque pasar lejos de tu hijo, pasar lejos de tu familia, que no te dejen hablar, que no te escuchen, que no te digan, o sea, que directamente ya te hagan culpable sin escucharte, porque prácticamente fue eso. No nos escucharon y ya éramos culpables, ya era a la cárcel. Y fue súper duro, ¿verdad? Pasar eso y que mi hijo me vea a mí en ese lugar. Y donde, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le explicas a él? Jamás estuve escondiendo algo o ocultando cosas. Siempre quise ayudar. Más que nada quiero que se esclarezca esto, ¿verdad? Que se encuentre la verdad, ¿verdad? Es ese mi más profundo deseo, que se encuentre la verdad, que demostrar que yo en todo momento quise ayudar, que el colegio se puso a disposición. ¿Crees que le dieron información rápida y certera a la mamá sobre lo que pasó en aquella primera denuncia que hizo? ¿O crees que tenían que haberle dado más rápidamente un retorno, poniéndote vos en el lugar de la mamá que hizo esa denuncia originalmente? Creo que se tomaron todos los recaudos como para darle una información certera, porque sería muy imprudente de darle alguna información que no correspondía, ¿verdad? Porque está mal también decir nomás algo por decir, sin investigar, sin comprobar, sin los hechos, ¿verdad? O sea, creo que por ese lado lo más prudente era contar algo que se observó y decirle, bueno, hicimos esto, se vio esto, se hizo esto, ¿verdad? O sea que sí responde a tu pregunta. Tanto de la mamá como de la docente. Hay otros protagonistas que todavía tienen que hablar, por supuesto. La comunidad educativa entiendo que está muy atenta también a esta situación y no es para menos. Pero creo que van aportando otros elementos como para poder analizar cómo sobró en el colegio, cómo sobró en la investigación y la naturaleza misma de la denuncia. Sí, más allá de lo que diga la docente, yo creo que este caso es doblemente doloroso porque no solamente estamos hablando del abuso de un niño tan pequeñito, sino que hubo alertas. O sea, la mamá alertó un tiempo antes, acá está pasando algo, ¿verdad? Y luego sucedió lo que sucedió. Entonces me parece que esa es la parte que el colegio, no sé si puede salvar la parte de la negligencia, porque se alertó antes, la mamá detectó un caso de bullying y luego pasó lo del abuso. Entonces me parece que ahí hay, y cuando le escucho a la docente que dice hasta que no pasó absolutamente, que observaron y que no detectaron nada, hace que yo dude aún más en cuanto a la efectividad del colegio a la hora de vigilar una situación, porque no es que sucedió de un día para otro. Ya hubo una alerta, ya hubo una luz amarilla sobre ese niño que alerta a la madre. Tenían que haber observado más, porque además sucedió. No es que no sucedió, sucedió. Entonces ahí me parece que hay
negligencia, habría que ver la cadena de responsabilidades. A mí me da la sensación de que la docente hizo lo que tenía que hacer, más allá de lo que yo crea o de lo que todos creamos. Hay un protocolo y aparentemente ella cumple el protocolo, ella comunica a su coordinadora y claro, ya son otras decisiones que escapan a su responsabilidad, ¿verdad? La madre dice que cómo no detectó que el niñito ese día estaba diferente. Y no sé, hay muchos niños, o sea, tiene que mirar, no sé, 20, 30 niños. Yo creo que hay sutilezas que solamente los padres podemos detectar de nuestros hijos. O sea, hay mucho que analizar todavía, ¿verdad? Pero en principio, aquí lo que queda para mí es que la madre alertó, el colegio no activó todo lo que tenía que activar y lamentablemente sucedió. Yo celebro que nosotros ahora le demos participación a la contraparte, porque teníamos a la versión del Ministerio Público y teníamos la versión de la madre denunciante, que también nadie quisiera estar en su lugar. Entendemos que hay muchas cuestiones que hacen a la parte emocional, afectiva. Sinceramente estaba atravesando por un momento muy difícil. Ella contaba también, hablando con Radio Monumental, en un momento que su hijo se está sometiendo a un tratamiento psicológico, que obviamente la vida de ellos a partir de ese incidente ya no es la misma. Pero es bueno poder revisar cada pieza con su particularidad. Yo ahora que le escucho a la docente, intento tratar de ponerme en ese contexto, y lo que puedo decir es quizá el abordaje de la problemática haya sido deficiente, porque no es tan simple como una observación para poder determinar la profundidad de un caso tan delicado, porque son sutiles las conductas también de los chicos, y digo de los propios agresores. Había un equipo en el colegio activado, ya imbuido de todo el protocolo, con un protocolo paralelo también de cómo actuar en situaciones de acoso escolar, porque no basta con la docente de aula que se ponga a mirar o que comparta a modo de chisme con otra profesora si es que hay niños adultos que pasan o no al patio. O sea, esto requiere de un trabajo minucioso de seguimiento si es que ellos quieren invocar la palabra investigación. La investigación no es una simple observación así aleatoria. La investigación tiene su proceso de validación. ¿Hicieron o no hicieron ese trabajo? Porque escuchándole a esta docente, para mí, yo confirmo la teoría de que ellos creyeron que nunca pasó nada antes del 26 de abril. Claro, y hay que tener en cuenta otro tema. Aquí hay dos cuestiones que hay que separar bien. Por un lado, la de la observación, detección y acción, si es que cabía esa posibilidad. Y por otro lado, un elemento que mencionaba la Fiscalía, que es donde hay que apuntar y muy fuertemente. Se mencionaba que desde el colegio supuestamente se habían modificado algunas pruebas que podrían ayudar a la investigación a identificar a los presuntos responsables. Y puntualmente en ese momento se hablaba de un circuito de seguridad, que no se sabía si se había editado, si se había cortado, si no funcionaba, si nada. Este es un elemento que está sobre la mesa y es un elemento que debe ser analizado. Lo otro es más grave. Porque lo otro, si hubo alguna modificación de una prueba que pueda ayudar a llegar a presuntos responsables, es diferente en el marco de medir cuáles son las responsabilidades, por un lado. Y por el otro lado, lamentablemente esta situación se dio, pero de esto podemos aprender. Y yo creo que muchas instituciones educativas a partir de ahora cambian sus protocolos, o si tienen protocolos que estaban dormidos, los activan. Los docentes también tienen otro ojo crítico a la hora de medir situaciones y muchas veces no dejar pasar esto como una situación que ocurre nomás luego, que es habitual en el paraguayo que desde chico tenga esa actitud de jugar con su compañero o de mofarse de su compañero, y eso pueda ir creciendo y terminar en un caso de abuso. Claro, desde qué momento es bullying y que no, el acoso. Exacto. Y un elemento que me queda, no me queda claro en términos legales. Vos que sos abogado, la pediatra, ¿está o no está obligada, legalmente hablando, a comunicar a la Fiscalía, al MEC o a quien sea un caso de abuso? A mí me dicen que en este caso ella no comunicó
porque la madre le dijo, nosotros vamos a ir a denunciar ante la fiscalía. Entonces ella dijo, bueno, entonces yo ya no hago ese. Pero yo me pregunto que más allá de la decisión voluntaria o no, porque vamos a suponer que los padres detecten un caso de abuso, pero no quieran líos y digan, no vamos a denunciar. ¿Está obligado o no el médico, la pediatra, el pediatra Sí. a comunicar más allá de la decisión de los padres? Y en este caso, la pediatra no comunicó. Debe. A ver, primero que sea pediatra o no sea pediatra, cualquiera que tenga conocimiento Claro, sobre un hecho... pero en este caso porque ella le revisó al niño. Claro, pero ahí lo que ocurre es que efectivamente, como bien decías, inmediatamente posterior a la consulta, la mamá toma la responsabilidad de ir a denunciar a partir de lo que la pediatra está constatando y ella se pone a disposición como para certificar eventualmente esto en alguna Claro, causa. claro. No por una omisión. Claro, no por una omisión, sino por quien tenía en ese momento activa participación en ir de inmediato a denunciar. Ahora, Claro, si la madre no pero- lo hacía, era diferente el panorama. Pero aunque lo haga, Ah. ¿cuál es la obligación legal? Debe comunicar. Debe Más allá, comunicar. que yo le diga, no, yo me voy a ir a la fiscalía, no se preocupe si le llaman a usted como testigo, usted se va a ir, sí, claro. Más allá de ese, más allá del trato, pregunto yo, más allá que la madre haya decidido ir personalmente a la fiscalía, ¿cuál es la obligación legal en este caso de la Denunciar. pediatra? Denunciar. ¿Y si no lo hizo? Pero por allí yo creo que si vamos a leer la ley así de manera taxativa, sin analizar el contexto, cualquiera te respondería, Estela, y bueno, hay que abrir un proceso contra esta médica. Pero atendiendo las circunstancias del hecho, se puede considerar que su actitud de la docente fue colaborativa para con la madre, invocándole De la el pediatra. hecho de De que la vaya, perdón, de la criatura, como para que ella vaya a formular denuncia. Pero se aplica la norma así como está escrita y le vas a investigar a la doctora, pero sin ningún sentido. Pero es importante, Roberto, Que se porque sepa. acá estamos hablando de una cadena de negligencias. Sí, sí, sí. Pero una cuestión meramente persecutoria, sin un propósito real, es un desgaste, como siempre hablamos de economía procesal, es un desgaste innecesario. Esa figura no altera absolutamente nada de lo que se está investigando ahora. Y si ella colaboró y fue lo suficientemente clara con la madre, instándola incluso en una conversación a que ella vaya a formular denuncia, Es más, permitió que la conversación de confianza con el chico descubra el elemento que finalmente la mamá Claro, llevó para claro, denunciar. claro. También otro es el escenario que se plantea, porque es muy habitual que ocurra esto, que los médicos descubran que hay un abuso Sí. y que la sospecha gira en torno a un integrante de la familia. En ese caso, sí el médico tiene una obligación de realizar la denuncia porque ese chico o esa chica, esa niña, está en peligro, porque el entorno familiar le representa un peligro. En este caso, el médico estaba advertido, la autora Mi estaba simple advertida pregunta es si es una cuestión opcional o no. Yo creo que no. Yo creo que no.